Bendiciones, amados hermanos. Alguien me hizo la pregunta el otro día si era correcto el texto de la predicación. Y le dije, sí, es correcto, el domingo antepasado, porque este es el tercer domingo que comparto acá con ustedes y compartimos en el mismo texto. Desde que el hermano Walter Pellegrina nos visitó, como saben, Mateo 28, 18 al 20, es un texto que se ha repetido, pero hay un segundo texto que aparece ahí, como pueden ver, que ese sí es nuevo. E incluso el texto nos dice, un mandamiento nuevo os doy. Quiero pedirle a mi esposa que me ayude a repartirles una hojita que resume precisamente el texto de Mateo 28, 19 a 20. Quizá alguien más ayuda, gracias. Y ese texto, hermanos, es un texto clave, es un texto decisivo en el proceso de visión que el Señor Jesús quiere que tengamos. El Señor Jesús vino hace 2000 años, vino a inaugurar su iglesia, y la iglesia de Cristo está creciendo a través de las generaciones desde hace 2000 años. Realmente, hermanos amados, la iglesia es un milagro viviente de la obra de Dios. La iglesia ha pasado por tiempos de persecución, la iglesia ha pasado por tiempos intensos de distracción, de desobediencia. Incluso conocemos una edad media como la edad del oscurantismo, donde incluso la iglesia probablemente estuvo más concentrada en el poder político que en el avance del evangelio, aunque hubieron muchos avances del evangelio, aún durante la Edad Media. Es muy interesante cuando uno se pone a leer la historia y cómo el Señor operó para que otros conocieran de Cristo. Uno de los avances durante ese tiempo, allá por los años, entre los años 900 a 1200 después de Cristo, fue como los pueblos nórdicos conocieron el evangelio. Ellos secuestraban unos monjes por acá en Europa y se los llevaban a los países nórdicos como esclavos para que educaran a sus hijos, porque miraban que los monjes eran personas bastante educadas. Y así llegó el evangelio. Mire que no eran misioneros, sino que eran esclavos que habían llevado. El Señor usó otros procesos intencionales para expandir su obra, aún como digo, que la iglesia a veces se mantiene muy distraída. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús dio una bendición, como dije el año pasado. En la Gran Comisión, me encanta decir este texto, es una gran bendición, porque nos da orientación como iglesia y como pueblo de Dios. Vemos en la hojita que les he dado ahí, los hermanos que escuchan este mensaje en línea, me pueden pedir y con gusto les envío la copia de este material. Ven ustedes que el mandamiento principal es hagan discípulos a todas las naciones. Y la estrategia que el hermano Walter nos lo recordó muy bien, la manera como él disgregó este texto, es yendo, bautizándolos y enseñándoles. Son tres cosas que nosotros podemos hacer. Y eso lo he resumido acá en tres elementos. Enviar, en alemán falta ahí una S. Equipar y entrar. O participar en la familia de Dios. Es el bautismo que vimos la última vez que prediqué acá, hace 2 domingos, lo que nos hace ingresar en la familia del Señor. El bautismo que hace el Espíritu Santo, pero el bautismo del cual también damos testimonio a través del bautismo en las aguas. Así que entramos a la familia de Dios, pero gozamos de comunión, los creyentes, los hermanos en Cristo. Luego en la iglesia, en la familia de Dios, somos equipados, y eso es la parte central que hoy quiero compartir con ustedes, donde dice la palabra en el punto 3 aquí, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Imagínense, hermanos, que durante nuestra vida cristiana tenemos esta ocupación
por siempre, en ocuparnos en las palabras de Cristo Jesús, en guardar esa palabra, porque esa palabra, por cierto, hermanos amados, también ha sido amenazada a través de los siglos. Y en nuestro tiempo también son tiempos en los que a veces la palabra de Cristo Jesús sufre muchas amenazas. Hay gente que empiezan a decir que los evangelios han de ser como mitos, que los milagros de Jesús realmente no sucedieron. Por eso el Señor le encomienda a sus apóstoles, a los 12, enséñenles a los discípulos, a los seguidores míos, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. La palabra del Señor entonces se desarrolla y tenemos ese tesoro del Nuevo Testamento, porque Cristo Jesús le dijo a los discípulos: yo les voy a dar a mi Espíritu Santo y Él os guiará a toda verdad. Luego viene a decir el apóstol Pedro que la Escritura es inspirada por Dios. No es dada por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. La Biblia, hermanos amados, es un libro glorioso porque es palabra viva de Dios. Y si nosotros descartamos esa verdad, créanme que vamos a estar en un vacío que puede llevarnos otra vez a perdernos por siglos como iglesia. Pero eso no va a suceder, aunque una parte de la iglesia cristiana pueda estar distraída porque abandonan la palabra, aunque hace 500 años Martín Lutero remarcaba esa parte: sola Escritura, solo la palabra de Dios, solo la Biblia. Y él comienza esos procesos junto a otros como Wycliffe en Inglaterra, de traducción de la Biblia, de traer la palabra de Dios al lenguaje de la gente para que comprendamos qué es lo que Dios nos está hablando. Porque esa era parte de la tragedia de la Edad Media, que la Biblia estaba escrita en latín. Y por cierto, era prohibido que la gente la leyera. De todos modos, no se promovía la lectura. Más del 90% de la población en Europa eran analfabetos. Así que ¿de qué servía traducir la Biblia? Cuando la Reforma comienza a impulsar la traducción bíblica hace más de 500 años, entonces comienzan a valorarse los lenguajes de la gente. Si vamos a traducir la Biblia, hay que enseñarle a la gente también a leer. Y la educación se empieza a difundir. Y gracias al Señor, ahora podemos decir, por lo menos en Europa, que tenemos más de un 90% de gente que sabe leer y escribir. Pero alguien decía recientemente: tengamos cuidado con el analfabetismo bíblico. Porque hay gente que sabe leer y escribir, pero no leen la Biblia, no estudian la palabra de Dios. Entonces te vas a mantener en un analfabetismo muy, muy peligroso. Por eso el Señor nos dice en este mandamiento: enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo voy a volver a hacer mención en la asamblea sobre este proceso, porque como vamos a ver en el acta del año pasado, también remarcaba la importancia de estos 3 elementos, por lo menos, que como iglesia deberían ser como puntos de orientación. ¿Cómo estamos nosotros trabajando en estas áreas? ¿Estamos aceptando a la gente que vienen? ¿Estamos viviendo como hijos aceptados y amados de Dios? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos siendo equipados como hijos de Dios para cumplir su deseo y su propósito? Y por tanto estamos siendo enviados, estamos siendo movilizados cada semana en el lugar donde estamos. Estamos haciendo presente el Evangelio ahí donde se necesita, ahí donde hay tinieblas. Es un proceso sencillo que nos puede ayudar como iglesia hispana en Europa a tener sentido, porque nuestro Señor Jesucristo es pastor. Él es el pastor de las ovejas. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Así que si eres una oveja de Cristo, no vas a tener problemas en distinguir la voz de tu pastor, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, que dio su vida por nosotros
y que nos dio un ejemplo y un modelo para seguir. No importa dónde estés. Es una curiosidad que nosotros somos una iglesia migrante también. Hemos hablado con el hermano José Manuel y con otros pastores al respecto de lo compleja que es el carácter de una iglesia inmigrante. Porque a veces estás por un tiempo en un lugar y quizás en un par de años ya no estás acá. Eso sucede con las iglesias migrantes. Pero gracias a Dios porque acá también el Señor nos ha permitido tener una base de hermanos fieles que se mantienen. Y necesitamos con la ayuda del Señor seguir impulsando esto para seguir siendo presentes. Pero cuando tenemos una identidad, cuando tenemos claridad de propósito, y esa es la intención de recordarles estas palabras de Cristo Jesús, entonces vamos a tener más sencillez para caminar en unidad y en cohesión. Mi énfasis el día de hoy entonces es en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Equipar a la iglesia. ¿Cómo equipamos a la iglesia? Y como esto es sumamente amplio, la palabra de Cristo es sumamente amplia, quiero concentrarme en el mandamiento que Él nos dio aquí en Juan capítulo 13, verso 34, que podemos leer. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Hay que poner atención a este texto. Si tienen una Biblia ahí a la mano, ustedes se van a dar cuenta que este mensaje, esta palabra, el Señor Jesús la da durante la celebración de la Santa Cena. Hoy tenemos nuestra asamblea, como ya se anunció, y la Santa Cena no la vamos a tener porque queremos optimizar el tiempo. Pero la Santa Cena, dice el Señor, cuando Él comparte el vino, les recuerda a los discípulos y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. La copa, dice el Señor, es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor Jesucristo en esa noche de la Santa Cena entró en un pacto con su pueblo. Y hay un detalle muy importante acá, que lo ven ahí en el verso 31 de Juan capítulo 13. Cuando Judas había salido, el traidor, que estuvo ahí en la Santa Cena, cuando él hubo salido, entonces el Señor Jesús habla estas palabras gloriosas y establece el fundamento del pacto, porque un nuevo pacto, como conoce el pueblo de Israel, necesita una nueva ley. De eso nos habla la carta a los Hebreos en tremenda profundidad. Un nuevo pacto necesita una nueva ley, y va a decir el autor a los Hebreos también, y un nuevo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque Él no es un sacerdote bajo el orden de los levitas, porque no es de la tribu de Leví. Él es rey sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio nuevo, una ley nueva, y el Señor nos dice acá, hermanos, hijitos, es la palabra que usa acá. Por cierto, es la primera vez que esta palabra es usada por el Señor Jesucristo. Hijitos. La ven ahí en el verso 33. Todavía un poco sigo con ustedes. Me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Porque el Señor Jesús va a ser sacrificado. Esa noche Él va a ser arrestado. Y Él debe pagar por nuestros pecados. Él elige pagar por nuestros pecados. Recuerden que esa noche de la cena es su agonía en el Getsemaní también, cuando Él clama al Padre y le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesús, queridos hermanos, sujeta su voluntad al Padre, entrega su vida por nosotros
y nos va a dar ese nuevo mandamiento consciente de esa entrega. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. ¿Por qué este mandamiento es nuevo? Si conocemos desde el Antiguo Testamento que también dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, va a decir el Señor Jesús, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora nos dice, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. Y ahí está la diferencia. La medida del amor no es el amor propio que tú tienes. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. La medida del amor ahora tiene una nueva dimensión, que es amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Y hermanos, el amor de Dios fue un amor sacrificial en Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús para con nosotros fue un amor que dio su vida por nosotros. Por eso va a decir el Señor Jesús también en este mismo diálogo que tiene con los discípulos, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Así que el Señor nos va a llamar a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Ahora, hermanos, si nosotros comprendemos la dimensión de lo que el Señor está diciendo acá, podríamos también entender y pensar que eso es imposible. ¿Cómo podemos nosotros amar a los demás como el Señor Jesús nos amó a nosotros? Humanamente hablando, hermanos amados, eso es imposible. El apóstol Pablo trata de entender y de comunicar la dimensión de este amor. Por cierto, él habla en Efesios 3 que él ora para que entendamos la dimensión del amor de Cristo, su altura, su anchura, su profundidad. Que conozcamos y que crezcamos en el conocimiento del amor de Cristo. Y en Romanos capítulo 5, él dice, muy pocos se atreverían a morir por otro. Aunque sí hay héroes, ¿no es cierto? Conocemos, hemos escuchado de héroes que dan su vida por su familia. Soldados que van a la guerra con la convicción de defender su nación y a su familia y dan su vida. De eso habla Pablo ahí en Romanos capítulo 5. Pero entonces nos va a decir, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, a pesar de nuestra oposición, a pesar de nuestra enemistad hacia Dios, el Señor murió por nosotros. ¿Quién puede dar su vida por alguien que no vale la pena? ¿Quién puede decir a sus verdugos, orar por ellos y decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Sino el Cristo amante que da su vida por nosotros. La dimensión del amor de Cristo es enorme. Y como digo, el apóstol Pablo incluso encuentra necesario orar por la iglesia para que comprendamos la dimensión de ese amor. La verdad, hermanos, es que nosotros estamos programados a preocuparnos por nosotros mismos cuando nos va bien. Por eso dice en el Antiguo Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema, hermanos, es que no toda la gente aprende a amarse ni a él mismo. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe que nosotros tenemos hasta problemas con amarnos a nosotros mismos. Note usted que a veces hasta somos un poco suicidas en nuestros hábitos. Malos hábitos que tenemos de alimentación, malos hábitos que tenemos de cosas que sabemos que nos hacen daño. Por lo menos
A veces yo no voy con el médico porque ya sé lo que me va a decir. Que no debo y que no debo y que no debo. Yo ya sé. Y después voy, salgo de la consulta, digo, en vano yo me gasté mi tiempo y mi dinero porque ya sabía lo que me iba a decir el médico. Porque tenemos problemas en amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar al prójimo si ni siquiera entendemos el gran amor que el Señor tiene por nosotros? Y no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Creo que el Señor entiende nuestra debilidad. Por eso nos amó sin condiciones, nos amó sin límites. Y nos dice el apóstol Juan, que es el que nos escribe este evangelio, miren qué grande amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan capítulo 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué maravilloso es esto, que nos hizo sus hijos por amor. Y es Juan entonces el que nos va a animar, amados hermanos, y si tiene una Biblia ahí, le invito a que la abra en la primera epístola, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, a partir del verso 7. Quiero leerles estas hermosas palabras del apóstol Juan para nosotros, que nos amemos. Porque el amor de Dios se ha derramado abundantemente sobre nosotros. Cuando preguntó la hermana Silvia, ¿qué cosas te ha dado Dios en esta semana? Yo pensé, mucho sol. Amén, qué rico. Ya los que aprovecharon ya se broncearon un poco también, ¿verdad? Qué bendición, la verdad. Tan temprano en la primavera. Dios nos va a dar abrigo y sombra también cuando venga el verano, no se preocupen. Posiblemente va a estar un poco calientito ese verano, pero Dios nos cubra con su misericordia también y lo disfrutemos. Dios nos muestra su amor de muchas maneras, amados hermanos. Y el apóstol Juan nos dice acá también, amados, somos amados, somos objeto del amor de Dios. Y por eso nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y nosotros somos sus hijos. Por eso es nuestro llamado natural, amados hermanos, amar como Dios nos amó. Porque al ser hijos de Dios, nacidos de nuevo por obra maravillosa del Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza dice amor. Recuerden que un hijo hasta camina como el padre y la madre, ¿no? Se parecen en muchas cosas. Igual es nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios, nos hacen caminar como Dios. En esto, verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nos dio vida en Cristo. Por eso van a encontrar ahí en la hojita que les di un eslogan, mi intento todavía de resumir en unas palabras actuales para nosotros. Encuentra tu vida en Cristo y compártela con otros. Pero primero la tienes que hallar, la tienes que encontrar, tienes que aprender a vivir, a alegrarte, a gozarte en Dios y entonces no vas a tener otra opción más que decir, yo tengo que compartir esto con la gente que conozco. Que el amor de Dios es tan maravilloso y tan grande. Cuando tú aprendes a vivir en el amor de Dios, cuando tú te sabes amado y te levantas en la mañana y das tu primer aliento consciente en la mañana y dices, gracias Padre por tu amor. Gracias por este nuevo día que me das. Gracias por el descanso que me diste. Y si te duele un poco el cuello o algo por ahí, y gracias porque también me vas a ayudar a superar estos dolores y a enfrentar este nuevo día. Pero ¿te sabes consciente del amor de Dios?
vives en el amor de Dios, entonces estás capacitado para dar ese amor. A veces me entra la duda a mí también. Más de 35 años ya de caminar con el Señor, desde que conocí a Cristo con más conciencia, ya por mis 15 años. Y me entra la duda, ¿me ama Dios a mí realmente? Especialmente cuando hago algo que digo yo, hoy me porté mal. ¿Será que hoy el amor de Dios? Había ese canto, ¿no?, que les mencioné un día, que no lo voy a cantar porque ya les dije que no es lo mío. Pero qué lindo era ese canto. Dice, el amor de Dios es tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Es tan alto que no puedo estar arriba de Él y tan profundo que no puedo estar abajo de Él. No me puedo escapar del amor de Dios. Por eso el Salmo 23 al final dice, el bien y la misericordia de Jehová me van a perseguir todos los días de mi vida. Ya les dije a ustedes en más de una ocasión que esa es la mejor paranoia que ustedes pueden tener. Un complejo de que los están persiguiendo. El bien y la misericordia de Jehová me persiguen todos los días de mi vida. Y hoy me volvió a atrapar. Y no te va a dejar escapar, porque el amor de Dios es así, es grande para ti, amado hermano. Y cuando dudes de ese amor, acuérdate de la cruz. Acuérdate de Cristo Jesús que dio su vida por ti. Y si meditas unos segundos en el sacrificio de Jesús, toda duda del amor de Dios por ti se va a disipar de inmediato. Así nos amó el Padre, que dio a su Hijo. Y sigue diciendo el apóstol Juan en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, concluye, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahí siempre van a haber manifestaciones prácticas del amor de Dios. Ya son 2 años y medio que estamos junto a mi esposa, con ustedes acá, sirviendo en el ministerio pastoral. He tenido tiempo para conocerles a unos más que otros, pero también como iglesia. Y yo me he dado cuenta en los últimos meses de una cosa muy interesante de esta iglesia. Es el amor de Dios por esta iglesia. Dios los ama tanto que tienen varios pastores. ¿No es cierto, José Manuel? El hermano Heriberto también, el año pasado, cuando estábamos buscando un nuevo local, me dice, Benjamín, quiero que vayamos a visitar a un pastor porque hay por ahí una posibilidad, cuidado pastoral. Los que nos comparten la palabra, como hermano Hans. Qué amor más bello el que Dios tiene por esta iglesia. Ustedes pueden pensar, ay, pero somos una iglesia pequeña. Pero Dios les ama. El amor de Dios es enorme, hermanos. Y así es el corazón de Dios. Y debemos aprender a caminar bajo ese amor del Señor. Por cierto, la iglesia a los Corintios tenía una característica muy interesante. Aparte que ellos tenían muchos dones. Por eso les escribe Pablo acerca de los dones. Por cierto, a ellos les dice en el capítulo 13, si dan su vida por los pobres y no tienen amor, de nada les sirve. Y ya me pongo a pensar, oiga, pero ¿puedes dar la vida por los pobres sin amor? Y se puede, pues si así dice Pablo. Y si hablas en lenguas humanas y hasta angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como una cosa que hace ruido solamente. Un cántico al amor, 1 Corintios 13.
O sea, hermanos, que podemos tener muchos dones, podemos hacer muchas cosas, pero no estar movidos por el amor de Dios. Mucho cuidado. Que sea esa conciencia de que somos amados en el Señor. Que reconozcamos cada día con gratitud, Señor, cómo me amas, cuánto me amas. Que nos haga servir a los demás en amor. Dios ha sido generoso con nosotros. Quizás sí hay alguien que anda desempleado y no quiso levantar la mano porque le dio pena. Yo dije, si levanta uno la mano, vamos a buscarle trabajo. Allá tengo un jardín esperando por un trabajo todavía antes que empiece en serio la primavera. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Nadie levantó la mano por lo menos. Gloria a Dios por eso. Porque el Señor de muchas maneras nos manifiesta su amor, su misericordia y su bondad. El Señor abre su corazón y Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, verso 11. Porque a estos Corintios que han sido tan bendecidos con dones espirituales, pero también con ministros, al grado que unos dicen, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro. Y unos más listos dicen, yo soy de Jesús, de Cristo. Y Pablo le dice en la primera carta, ¿está dividido Cristo? No, es el amor de Dios que está manifestado sobre ustedes. Y el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 6, 11, nuestra boca ha sido franca con ustedes, oh Corintios. Nuestro corazón está abierto, no están limitados en nosotros, lo están en su propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo, abran ustedes también su corazón. Yo sé que a veces nos cuesta amar, porque quizá más que amor hemos experimentado rechazo. Y no hablo de cualquier rechazo. A veces nuestros padres no nos han tratado con la aceptación que nosotros queríamos. Y quizás siempre pensamos que había que dar algo más para ganarme el amor de mis padres. Recuerdo aquel niño que el padre siempre le decía, tienes que sacar mejores calificaciones. Y el hijo se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba y iba mejorando y mejorando. Puedes mejorar aún. Y llegó al límite donde ya no había mejora posible. Y le trajo al padre las mejores calificaciones y le dijo el padre, creo que no tienes buenos maestros. Horrendo. Te esfuerzas en algo y ni las gracias te dan, ¿verdad? No reconocen tu esfuerzo y tu trabajo. Pero tienes un Padre que te aceptó sin condiciones. Un Padre celestial que dio lo más preciado que tenía por ti, para decirte cuánto te ama. Y si dudas del amor de Él, recuerda la cruz, recuerda a Cristo Jesús. Y por favor no olvides esto, eres amado. Eres amada, puedes descansar, puedes reposar, porque eres aceptado. Y cuando aprendas a gozarte en este amor de Dios, no vas a tener otra que amar a los que están a tu alrededor. Hasta se te va a hacer más fácil porque el Señor te va a capacitar por su Santo Espíritu que ha derramado abundantemente sobre ti, para que tú ames a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. Señor Jesucristo, qué inmenso es tu amor, el amor del Padre para con nosotros,
y el amor de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Amor sin medida nos diste y derramaste sobre nosotros. Y es tu amor el que nos capacita, Señor, para caminar con gozo delante de ti. Es un escudo también hacia el rechazo, hacia la indiferencia, porque no sabemos amados por ti. Gracias por tu amor y gracias porque podemos decir que somos amados y que estamos capacitados para amarnos los unos a los otros como Cristo Jesús nos amó. Ayúdanos a aferrarnos siempre, Señor, a tu grande amor. Gracias, bendito Padre, por estar aquí en medio nuestro. Y gracias por amarnos y habernos hecho tus hijos. Si hay alguien que aún no tiene conciencia de esta relación de intimidad con el Padre, de decir yo soy tu hijo, puede acercarse a mí. Hoy tenemos un día un poco prolongado por la asamblea, pero recuerda que el amor de Dios es ilimitado y también podemos hablar al respecto o en cualquier otro momento que lo desees. No solo yo, sino otros de los líderes y pastores estamos a tu disposición para orientarte en esos pasos prácticos que tú necesitas dar para recibir ese amor sin medida del Señor. Amén. El Señor les bendiga.